¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es nuestro tiempo de entrevista, que ya saben que pueden seguir a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es, y hoy vamos a hablar de un tema realmente apasionante y un tema cargado de futuro. Es la nueva organización de la economía en la era digital, lo que se conoce como la economía digital. Y para ello vamos a contar con la presencia de una de las personas que más saben sobre este asunto en España, un doctor en economía, Luis Lombardero, que es doctor de Economía y Empresa, es además director del máster en Dirección de Empresas Digitales en La Salle y es además el director de la línea de negocio digital Lead Learning, una auténtica eminencia en este asunto, que además acaba de publicar ahora el libro que les voy a enseñar, Trabajar en la era digital, un libro que ya ha agotado su primera edición y que ahora ya va por la segunda edición. Luis, bienvenido. Gracias, Javier. Trabajar en la era digital es un título muy sugerente, pero lo primero que habría que determinar es qué es la economía digital, ¿no? Sí, ciertamente es un término que utilizamos mucho, a veces sin la precisión necesaria por el poco tiempo que llevamos utilizándolo, pero para entendernos yo creo que hemos pasado por una economía de la información, que es donde hemos tenido acceso pues, a contenidos digitalizados. Por ejemplo, los libros se han digitalizado, se han convertido en ebook, los periódicos, esta misma televisión, ¿verdad? Está usando canales digitales para emitirse, el fútbol, el cine, etc. Había una transformación de lo físico a poner un soporte digital para poder enviarlo y distribuirlo a los clientes a través de la red, a través de Internet. Posteriormente apareció en este mismo concepto de economía de la información los buscadores, Google, las redes sociales, etc. Estos buscadores y redes sociales necesitaban contenidos para atraer público a las mismas y por lo tanto usaron intensivamente lo que estaba diciendo antes, los contenidos digitales, ¿verdad? Eso ha hecho negocios muy importantes, muy centralizados, dependiendo de Silicon Valley, etc., ¿no? Y posteriormente hemos ido caminando hacia el comercio digital, el e-commerce. Esto ha supuesto una cierta novedad de la que tiene mucho que ver con esta etapa de que yo hablo ahora de economía digital. Y la novedad es que descubríamos que a través de la red no solo se podían vender contenidos digitales, etcétera, sino cosas físicas, ¿verdad? O sea, hoy a través de la red ya vendemos pues ropa, calzado, perfumes. Esto está afectando a la vida diaria de la gente, que está cambiando los hábitos de consumo y que está cambiando las formas de relacionarse de las personas, ¿no? Efectivamente. Por eso es una auténtica revolución. Claro, efectivamente. Esta parte de economía de información ya fue en sí mismo una revolución. A la vez, afectó mucho a la vida de la gente, afectó al Producto Interior Bruto, es decir, hizo crecer el Producto Interior Bruto en la medida que estas tecnologías se incorporaban a las empresas. Pero llevábamos unos años que esto pues, estaba un poco, digamos, parado, ¿no? Y que necesitábamos un nuevo revulsivo para generar más riqueza, para generar más Producto Interior Bruto, para generar nuevos empleos. Y en ese momento estamos gracias a un factor nuevo, que es lo que denomino tecnologías emergentes. Tecnologías emergentes son aquellas tecnologías que empezamos a usar ahora mismo en las empresas, en las instituciones, etcétera, en esta década aproximadamente, ¿no? Según estás hablando, Luis, están apareciendo, bueno, ahora mismo te estamos viendo a ti mismo, pero sí, están apareciendo también otra serie de conceptos, según estabas hablando ahora, que, claro, para ti te resultan muy familiares, pero para una persona de la calle, incluso una persona que ya está inmersa en todo este mundo digital, le resultan seguramente incomprensibles. Por ejemplo, el concepto de movilidad, cloud computing, big data. O sea, ¿qué es todo esto? Todo esto son esas tecnologías emergentes, ¿no? Por una parte, hablamos de movilidad porque todo lo podemos llevar al móvil ahora mismo, ¿no? Eso lo podemos llevar al móvil porque la informática la hemos subido a la nube, por lo tanto no está en ningún sitio en concreto, no está en los servidores de una empresa, por lo tanto podemos acceder desde cualquier sitio a ella desde el móvil, ¿no? Eso a su vez ha hecho posible o ha generado montones de datos, o sea, es mucha información, porque en la medida que usamos un móvil estamos generando más datos y todo el mundo, hoy hay aproximadamente
3.000 millones de móviles en el mundo, ¿verdad? Y estamos continuamente utilizándolo para hacer transacciones, comercio, estar en las redes, etcétera. Por lo tanto, el Big Data viene de ahí, de que disponemos de muchos más datos. Estos datos no solo son ya bits, sino que son también vídeos, son otro tipo de información, no es solo texto, ¿verdad? Y lo que ofrece una oportunidad tremenda a las empresas para entender mejor a sus clientes, para programar mejor la producción, etcétera. Pero realmente lo novedoso, y creo que lo más importante que tenemos ahora encima de la mesa, las empresas, las personas, es Internet de las cosas. ¿Qué es el Internet de las cosas? Porque estamos acostumbrados a hablar de Internet, Sí. simplemente de Internet, y forma parte de nuestra vida y cada vez más. Efectivamente. ¿Pero qué es el Internet de las cosas? Sí, para entenderlo, que lo pueda entender todo el mundo, estamos en una situación parecida a cuando empezó la electricidad a estar disponible para llevarla a las fábricas, a las ciudades, a los edificios, etcétera, ¿no? Hoy tenemos una herramienta que al final es una red, ¿verdad? No pensemos ya los componentes de buscadores, etcétera, una red física o una red virtual a la que podemos conectar las cosas y las personas. ¿Cómo conectamos esto? Pues de manera sencilla. Hay ahora mismo aproximadamente ya en el mercado unos 700 sensores que miden cosas diferentes. Miden, por ejemplo, la calor, miden la luminosidad, miden las vibraciones, cualquier cosa, miden nuestro estado físico, ¿verdad? Entonces esos sensores se pueden conectar a cualquier ordenador, ¿verdad?, a cualquier centro de proceso de datos y recibir información de ellos, y también a la vez poner actuadores que hacen que podamos gobernar cosas, ¿verdad?, como puede ser nuestra casa, si la domotizamos, como puede ser el alumbrado de una ciudad, ¿verdad? O sea, cualquier cosa podemos gobernarla ¿Y esto desde llegará un a ser móvil. algo realmente, como decías tú, como la luz eléctrica, llegará en poco tiempo? Porque estás hablando de la revolución de la información, Sí. que ya lo consideras como algo del pasado, pero que todo esto ha transcurrido en muy poco tiempo, ¿no? Sí, sí. La era de la información, hemos pasado a la era digital, ¿en cuánto tiempo? Esto Estamos en pleno proceso, ¿verdad? Estamos además en una situación muy interesante porque necesitamos de nuevas tecnologías para hacer más productiva nuestra economía, la economía general de todo el mundo, ¿verdad? Y a la vez poder conseguir mantener el desarrollo económico, que ahora mismo está en duda que lo podamos mantener en la situación que estamos, ¿no? Estamos hablando de una crisis otra vez, de una posibilidad de recesión, etcétera. Las tecnologías emergentes son esta gran oportunidad. Internet de las cosas va a estar en todos los procesos, porque cuando empezamos a trabajar con la electricidad, cuando nuestros antepasados empezaron a trabajar con la electricidad, fueron conectando grandes máquinas, al final terminamos conectando nuestros electrodomésticos, etcétera, pero es que ahora podemos conectar cualquier cosa por un precio muy barato, porque un sensor a día de hoy vale menos de 2 céntimos de dólar. Y domotizar o hacer inteligente un domicilio ya no necesita cables, por ejemplo. Esto no había avanzado, sí, pero que te porque necesitábamos cables. ¿Cuánto tiempo va a tardar en esto de que nuestro edificio, nuestra casa, nuestro hogar sea inteligente? ¿Cuánto tiempo? Que eso sea algo extendido, como es la luz, por ejemplo, eléctrica. Bueno, ya que hablamos de luz... porque habrá gente que le cueste mucho adaptarse a este tipo de dinámicas. Las grandes empresas eléctricas están ahora trabajando intensivamente en sacar productos para hacer nuestras viviendas inteligentes, el sector eléctrico, etcétera. Realmente ahora es muy sencillo. Porque antes teníamos que cablear todo, ¿verdad?, etcétera. Ahora podemos empezar a poner un sensor en una persiana, otro en la cerradura para saber si nos la están manipulando, otro para saber si alguien entra en casa, otro para detectar si los electrodomésticos tienen algún problema, etcétera. Y estos sensores, ya no tenemos que montar una centralita como hacíamos antes, ¿verdad? Complicar, tener un proveedor de este servicio para acceder a la casa, etcétera, sino que cualquier instalación de esto, que personas un tanto manitas ya pueden hacer por sí mismas, o sea, se pueden ir al Leroy Merlin, por citar una gran superficie, ¿verdad?, empezar a coger cosas, instalarlas y programarlas con su móvil. Entonces, esto lo podría hacer una persona con unos ciertos conocimientos, un poco de habilidad en esto. Pero va a haber muchos servicios, ya hay muchos servicios de oferta, con unos precios muy razonables que pueden resolver cosas de este tipo. En las ciudades estamos trabajando intensivamente ya
por hacerlas más inteligentes. Las ciudades tienen que resolver un problema que es la movilidad, ¿verdad? En Madrid acabamos de poner aparcamientos digitales. Solo los usamos para pagar. Pero estos aparcamientos digitales, parquímetros digitales, perdón, pueden darnos una información mucho más amplia. Porque podrían decirnos cuando salimos de nuestra casa dónde hay una plaza disponible, ¿verdad? Y podríamos reservarla ya en el momento de salir de casa, irnos directamente a esta plaza sabiendo que la vamos a encontrar disponible y no dar tantas vueltas como damos por las ciudades. 30% y eso te lo dirían en el móvil, ¿no? Móvil, esto, la movilidad... Toda la información va a ir en el móvil. Sí, esta es la tendencia. Evidentemente podemos seguir manejando las cosas desde un PC, etcétera. Pero fíjate, cuando vemos películas de unos pocos años atrás y vemos fábricas modernas, etcétera, vemos una gran sala con montones de pantallas, etcétera, y desde ahí es donde se gestionan todos los procesos. Bueno, esto va a pasar a la historia realmente muy poco. Únicamente vamos a tener pantallas porque resulta más fácil verlas y a distancia, etcétera. Pero un directivo de una fábrica, un encargado de una sección, podrá llevar en su móvil la información de las máquinas, estará recibiendo información de si tiene excesivas vibraciones, lo cual indica que puede tener lugar una avería, si tiene excesivo calor, si se ha parado, etcétera, etcétera, y tomar decisiones desde el móvil, por ejemplo, de mandar que venga un automóvil que vendrá por la fábrica con los elementos de herramientas, de test, etcétera, para que se ponga a reparar aquella máquina. Entonces, trabajar en la era digital, como se titula tu libro, va a cambiar la estructura de trabajo, ¿no?, de las sociedades, ¿no? Por ejemplo, el electricista, este señor que va a casa y se pone a hurgar cables y tal, eso va a pasar a la historia, porque, ¿no? No necesariamente, o sea, seguimos necesitando gente que nos ayuda a instalar las cosas, ¿verdad? Eso es lo bueno, además, es una gran diferencia con la época de la economía de la información. La economía de la información era una economía centralizada en Estados Unidos, es decir, las grandes plataformas que nos han cambiado la vida, Google, Amazon de comercio electrónico, las redes sociales, etcétera, su concepto económico se basa en producir de manera centralizada a través de una plataforma, utilizando la gente en sus sedes, ¿verdad?, y hacer accesibles estos servicios en todo el mundo. Realmente en los países que utilizamos eso, en España, el impacto de este tipo de plataformas, etcétera, es mínimo, ¿no? Por darte un dato, Twitter tenía en España el año pasado 5,4, decía 4, porque una persona había estado trabajando 4 meses nada más, 5,4 empleados. Y decía que había facturado en España menos de 1 millón de euros, ¿no? ¿Verdad? Esta nueva economía digital que se basa, como he intentado ya explicar, pero que quiero definirlo de alguna manera para que se entienda mejor todavía, se basa en unir cosas físicas, ¿verdad?, con servicios digitales, es decir, a los muebles, a las neveras, etcétera. Le ponemos sensores, lo conectamos y estamos dando lugar a otro producto, a otro servicio diferente. El electricista ya no irá a nuestra casa a mover cables, porque los cables vamos a usar, es otra cosa muy novedosa, muy actual, casi te diría que es la tendencia que estamos descubriendo estos últimos meses, de que va a converger Internet y la red eléctrica, de que el alumbrado lo vamos a usar. En Las Vegas se está utilizando Internet para dar acceso a Wi-Fi desde las farolas, ¿verdad? Pero ahora mismo la tendencia... Te pones al lado de la farola y se Sí, activa el tú wifi, ¿no? vas teniendo wifi porque no lo pierdes nunca, porque las farolas estas, según vas estando cerca de ellas, vas teniendo de manera continua acceso a wifi, ¿verdad? Pero en nuestro domicilio, en las empresas, etcétera, hay ya iniciativas y hay empresas en España y en otros sitios trabajando, por ejemplo, en hacer despachos donde no hacen falta cables para conectar los ordenadores, ni cargar los móviles, ni las pantallas que usamos para comunicarnos, ni nada de esto, ¿no? Y trabajar en la área digital, Luis, también puede... bueno, esto es algo que cada vez está más extendido, el llamado teletrabajo, el trabajar desde casa, no tener que ir a una oficina, a un lugar físico para trabajar. Pero llegará un momento, en poco tiempo, que el porcentaje de teletrabajo sea mayor que el de trabajo tradicional. Ya lo está siendo. O sea, hoy muchas empresas están aprovechando estas nuevas posibilidades, esta forma de organizar el trabajo.
también esta necesidad de gestionar el talento de manera diferente para implantar métodos de trabajo totalmente diferentes, ¿no? Últimamente estoy poniendo un ejemplo porque un profesor de nuestro máster en Dirección de Empresas Digitales proviene de la empresa Cepsa, la petrolera que hasta hace poco era española, ¿verdad? La han comprado unos inversores árabes y han cambiado, se han ido a un sitio mayor, para un edificio mayor, para la central de esta petrolera en Madrid, ¿verdad? ¿Y qué han hecho? Pensar el nuevo concepto de trabajo. Entonces, en el nuevo espacio, es un espacio donde no hay despachos, solo muy poquitos, el presidente y pocos más. Los mandos directivos tienen un pequeño privilegio, y es que su mesa es fija, porque a los trabajadores tampoco es fija. Los trabajadores llegan a una planta a la que están asignados, a un departamento concreto, etc., y lo que tienen son unas taquillas donde han dejado su ordenador, o lo traen con él, ¿verdad? Su portátil, cogen sus cosas, sus pocas cosas de escritorio, porque ya no hace falta casi papel, y buscan una mesa donde sentarse, la mesa que esté libre en ese departamento. Por lo tanto, están ahorrando mesas, etcétera, pero están ya a la vez posicionándose ante esto que decías de trabajar desde casa, el teletrabajo, etcétera. Ya no existe casi teletrabajo en esta empresa. Cada uno trabaja donde quiere. Unas veces viajando, porque ahora son más globales, otras veces en su casa, otras veces en la oficina. O sea, el teletrabajo es algo hasta antiguo, ¿no? Hasta antiguo ya. Pensar que esto es la gran novedad es algo que se hace en muchas empresas con total normalidad. La gente, cuando, por ejemplo, no tiene reuniones en la oficina, se queda en su casa porque se ahorra 2 horas de desplazamiento, nos ahorra a todos la contaminación que se supone y los costes que supone para la empresa, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a una nueva concepción de trabajo. Pero hay más. Vamos a que el trabajo es virtual, pero muchas veces es un trabajo que está distribuido por todo el planeta. Porque al ser virtuales necesitamos tener personas en muchos puntos geográficos diferentes. Necesitamos captar talento local de esas empresas. Si una petrolera está implantándose en otros sitios, necesita tener talento de aquellos países para comprender lo que pasa allí, etcétera, ¿no? Y eso necesita gestionarse. Y lo complejo es que necesita gestionarse a horas diferentes. ¿Y cómo se está afrontando en el mundo esta revolución digital por espacios geoestratégicos? La Unión Europea ¿se está poniendo realmente las pilas en el asunto digital? ¿Se está creando un espacio europeo digital o se está quedando atrás también, como en otros asuntos? Bien, yo creo que la Unión Europea en estos momentos, a pesar de que tenemos un descontento a veces evidente entre los diferentes países con el papel de la Unión Europea, etcétera, creo que es un papel sinceramente clave. O sea, creo que no se puede hablar de crecimiento económico, desarrollo, etcétera, con mercados pequeñitos. Los mercados tienen que ser amplios, las empresas tienen que tener potencia, etcétera, ¿no? Y creo que la Unión Europea ha entendido esto. Nosotros hablamos de atraso en relación con Estados Unidos porque no tenemos redes sociales, porque no tenemos un Google, pero esto no es la preocupación en la que debemos centrar nuestros esfuerzos. En Europa, en Estados Unidos está pasando lo mismo. La gran preocupación hoy, por ejemplo, es el desequilibrio que hay porque hemos perdido gran parte de la producción industrial. Hemos perdido gran parte de la producción industrial porque hemos llegado a la conclusión de que queríamos ser sociedades de servicio. Pero esto tiene una trampa en sí mismo, tiene una contradicción, que es, en la economía de mercado hay demanda o se pueden producir servicios avanzados si los demandan, ¿verdad? La gran demandante de los servicios avanzados han sido siempre las empresas industriales. Es decir, la propia OCDE, la Unión Europea, todos, el FMI, etcétera, están diciendo, oiga, ojo, hay que volver a un equilibrio entre la parte industrial y la parte de servicios. Y los países, por lo menos, para seguir generando la capacidad de mantener infraestructuras de comunicación avanzadas, para mantener departamentos de investigación, para alimentar esas universidades punteras, etcétera, necesitan de la demanda de la industria. Y por lo tanto necesitamos como un 20% aproximadamente de industria en los países para ese equilibrio. En España, por desgracia, solo tenemos el 14% y la Unión Europea el 16%. Es uno de los grandes retos que hay que construir con el mercado
único digital europeo que en 2016 está ahora en discusión qué contenido tiene este mercado y en 2016 pasa por el Parlamento. En Latinoamérica, europeo. por ejemplo, ¿cómo se afronta esta revolución digital? Bueno, quizás está, como en otras cosas, un poco por detrás, pero pensemos que los años ahora de diferencia cada vez son más cortos, ¿no? España también, posiblemente hace 10 años, teníamos 10 años de diferencia con lo que pasaba en Estados Unidos. Hoy tenemos información de lo que pasa casi al momento, ¿no? Es verdad que en Estados Unidos se está invirtiendo más, en Europa se está invirtiendo más y en Latinoamérica o todo lo que es América del Sur estaba en un proceso de crecimiento que favorecía que se incorporasen las nuevas tecnologías, porque lo curioso y lo interesante para estos países que están avanzando en su desarrollo económico es que no vuelven, no empiezan por atrás, ¿verdad? O sea, hoy si ponemos fibra, si queremos por internet, ya nadie se va a poner a ADSL, etcétera. Todo el mundo va a ir a fibra óptica, porque todas esas cosas es más barato, ¿no? Entonces nos podemos encontrar cosas sorprendentes de que una ciudad, por ejemplo, yo conozco Colombia con cierta amplitud y, por ejemplo, Medellín está haciendo un esfuerzo muy grande por digitalizarse. Es uno de los ejemplos de Smart Cities, de trabajo en temas de Smart Cities, que suena más a nivel mundial. Tenemos ciudades como San José en Costa Rica, que han avanzado mucho con la gestión del tráfico, etcétera, en el sentido que decíamos antes, los aparcamientos y todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque han adquirido la tecnología que se estaba haciendo en España para esto, ¿no? Entonces hay muchos desniveles, ¿verdad? Pero también pasa en España. No todas las ciudades tienen el mismo desarrollo y la misma utilización. Y hablabas de que hace falta un sector industrial, a pesar de todo. ¿Cómo se puede conectar, por ejemplo, un señor que tiene una bodega en un lugar de La Mancha, ¿no? y ahí hace vino, ¿no? ¿Cómo puede hacer uso de y quiere exportar su vino a China, por ejemplo, ¿no? Que eso es algo muy frecuente. ¿Cómo se puede beneficiar o cómo influye la economía digital en su negocio? Sí, la economía digital, fíjate, hay, por llevarlo a algún término que empieza a ser muy común, estamos hablando, tanto en Europa como en Estados Unidos, de smart factories, factorías inteligentes, fábricas inteligentes, ¿no? Esto en Alemania, por ejemplo, el gobierno alemán, que por su presencia en la industria está muy interesado en mantener esa presencia y no solo mantenerla, sino desarrollarla más, llama a esto Industria 4.0, ¿no? Entonces, hay una alianza en Alemania que deberíamos ampliar a todo el resto de los países, ¿verdad?, entre el gobierno alemán y las grandes empresas de Alemania para desarrollar las tecnologías, para utilizar más Internet de las cosas en las fábricas, pero también las tecnologías, la robótica, etcétera, otras tecnologías ya muy maduras, para hacer posible que se puedan tener fábricas más inteligentes, más pequeñas. Es decir, que no se necesite, el coste de las fábricas no sea tan grande que se necesite producir, por ejemplo, 1 millón de coches al año, sino que podamos reducir esa capacidad de producción. ¿Esto provocaría más paro todavía? No necesariamente. El proyecto es que podamos tener industrias en Europa competitivas y volver a regenerar tejido industrial productivo. Posiblemente en esas fábricas más pequeñas seguramente va a haber menos trabajadores, pero ya no hay el concepto de que las fábricas deben funcionar solas. Debe haber gente que siga aportando su capacidad, etc. Ese concepto de que todo se fabrica solo es un concepto ya también pasado, hemos pasado por ello, no ha funcionado. No ha funcionado porque es muy complejo y necesitamos las personas en las fábricas, pero personas con competencias necesarias para estar en esas fábricas. Y una última pregunta, Luis, porque se nos está acabando el tiempo ya. Las profesiones del futuro ligadas a esta economía digital, ¿cuáles son? Bueno, hay algo que yo explico en los talleres que hago con empresas para empezar a trabajar en la economía digital en relación con las ocupaciones. Digo, mire, si usted va a empezar a transformar la empresa, una empresa tradicional, búsquese un puesto que es clave, ¿no? Y que, como siempre, pues nos ha venido
denominado por Estados Unidos, que es el de CDO, es Chief Digital Officer, y en España diríamos el director de transformación digital. Vale. Este tiene que ser un señor que conoce lo que es una empresa, que conoce la gestión económica, la producción, etcétera, pero tiene un conocimiento muy amplio de estas tecnologías emergentes y de cómo se puede innovar en nuevos productos y servicios a través de estas tecnologías, ¿no? Este es un puesto clave, ¿no? Pero aparecen otros puestos claves que yo cuento en mi libro también, trabajar en la área digital, que, por ejemplo, el tema de seguridad, ¿no? La seguridad informática, ¿no? Esto es elemental porque en la medida que metemos más datos a las empresas, más fácil es que los piratas informáticos entren, que los hackers entren, ¿verdad? Y se hagan con nuestros datos o incluso nos paren las empresas, ¿no? Pero en todos los sitios donde haya transformación digital va a ser necesario nuevas ocupaciones. Necesitamos nuevos expertos para trabajar en el tema de Smart Cities. Necesitamos nuevos expertos para trabajar en estas fábricas más inteligentes. Necesitamos también expertos en Big Data, por ejemplo, ¿no? Esto que hemos llamado los científicos de datos. Necesitamos personas que entiendan perfectamente lo que es el cloud, la movilidad, etc. Yo he definido un grupo de 10 grandes ocupaciones que están en el libro y creo que es una orientación muy interesante tanto para los directores de recursos humanos como para los chavales. Tenemos que hacer un esfuerzo en las enseñanzas medias en darles orientación a los chicos que van a tomar una decisión de irse a la universidad. Es decir, se necesitan competencias básicas que la OCDE también y la Unión Europea llaman STEM en inglés, ¿verdad? Pero que en castellano sería competencias relacionadas con la ciencia, con la tecnología, con la ingeniería y con las matemáticas. Es decir, estas profesiones que estén construidas alrededor de estas competencias serán el pasaporte de futuro para trabajar en la era digital. Pues Luis Lombardero, muchas gracias por esta interesante entrevista y haber puesto luz sobre esto que va a ser tan cotidiano, ¿no? Como la economía digital. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Javier. Gracias a vosotros. Bueno, pues esta ha sido una entrevista interesantísima con Luis Lombardero y este es su libro, Trabajar en la era digital. Ya va por la segunda edición, un libro imprescindible para el tiempo en el que estamos viviendo. No se vayan porque ahora tenemos más cosas. Llegan ahora las noticias. Hasta ahora.